Hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa noche. Es una bendición muy grande que estemos en la casa de nuestro Dios, siempre dispuestos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Qué preciosa la alabanza, ¿verdad?, que entonaban nuestros hermanos, que dice en totalidad a ti. Y eso, hermanos, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que cuando venimos, ¿verdad?, vengamos en totalidad a Él, porque a veces nosotros queremos solamente entregarle parte de nuestra vida. A veces no le queremos entregar todo. Hay algunas áreas que nosotros decimos, no, ahí no quiero dejar entrar al Señor. Pero Él quiere, hermanos, ser el dueño y Señor de nuestra vida. Quiero, hermanos, invitarles en esta preciosa tarde a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 7 al versículo 13, para honra y gloria del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 7 al versículo 13. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden contestar con un amén. Y la palabra de Dios, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado y bendito Padre, le damos gracias, Señor, en esta preciosa hora por la oportunidad que nos presta de estar en su casa, Señor, dispuestos a escuchar su palabra, Señor, dispuestos a ser edificados. Gracias, Señor, porque nos ha permitido entonar esas alabanzas, Señor, que sabemos que usted las ha recibido en el trono de su gracia. En sus benditas manos, Señor, nos depositamos en esta noche, y que su gracia y que su bendición sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden, mis hermanos, tomar sus asientos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como todo un excelente maestro, siempre que Él iba a enseñarnos algo de suma importancia, Él tenía siempre el cuidado de aclararnos qué es lo que Él nos iba a enseñar no significaba, ¿verdad? Porque nosotros podemos a veces malentender algo que el Señor nos quería enseñar, y a través de esos, hermanos, malentendidos es que se han levantado cuánta clase de falsa doctrina, porque no comprenden el mensaje que el Señor quería darnos. Y un ejemplo de eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 24 de este mismo Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor habla acerca de las señales antes del fin. Y nuestro Señor, hermanos, antes de empezar a explicarnos esas señales antes del fin, lo primerito que nos dice es: mirad que nadie os engañe. Porque dice de que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice, pero oiréis de guerras y rumores de guerra, pero dice, aún no es el fin. Esto es principio de dolores. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, el Señor también se introduce de la misma manera, diciéndonos, hermanos, cómo es que no debemos de orar, ¿verdad? Porque hay personas que creen que por estar repitiendo, ¿verdad?, la oración un montón de veces, algunas personas repiten el Padre Nuestro 10 veces, 15, 20, ¿verdad? Y creen que porque lo están repitiendo van a ser escuchados. Entonces el Señor nos aclara de que no es de esa manera que Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Sino que
Él quiere de que nosotros podamos entender el mensaje que Él nos está dando a través de la oración, a través de lo que Él nos enseña. Así que orar, hermanos, no hace cristiano a nadie, ¿verdad? Porque ahí dice, hermanos, de que estas personas son hipócritas, ¿verdad? Y están haciendo repeticiones. También dice la palabra del Señor de que los paganos oran en las plazas para ser vistos por los demás. Entonces, hermanos, la persona puede tener los motivos incorrectos a la hora de orar. Así que nosotros tenemos que entender que la oración, hermanos, es un acto de adoración que nosotros hacemos a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos el Padre Nuestro detenidamente, nosotros estamos, hermanos, viniendo delante del Señor con reverencia, adorándolo. Y por eso, hermano, es que cuando el Padre Nuestro termina, ¿verdad? Termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Nosotros reconocemos a Dios como soberano, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Así que, hermanos, mediante la oración, nosotros le hablamos al Señor y Dios nos habla a nosotros mediante su palabra. Jesucristo, hermanos, cuando se fue, dijo que se iba, pero que no nos dejaría solos. Dijo que nos enviaría a un consolador para que estuviera con nosotros todos los días, y dijo que ese consolador nos enseñaría a nosotros y nos recordaría todas las cosas. Entonces, para que el Espíritu Santo, amados hermanos, nos pueda recordar las cosas, usted y yo necesitamos leer la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque si usted y yo no leemos la palabra del Señor, pues el Espíritu Santo no tiene nada para recordarnos. Así que bien importante, ¿verdad? Estas cosas. Así que en esta noche, hermanos, estaré enfocando en la frase, hágase tu voluntad, en el versículo 10, porque esto es bien clave, muy importante para nosotros. De este tema, hermanos, creo que voy a tocarlo en 2 veces. Hoy vamos a tocar la primera parte y en otra ocasión, ¿verdad? Según Dios provea, vamos a tocar una segunda parte, ya que es un tema muy interesante, muy amplio, hermanos. Así que una de las cosas, hermanos, que quizás usted y yo nos podemos hacer es, ¿cómo puedo yo conocer, cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios, hermanos, nos ha dejado su voluntad escrita en su palabra. Entonces, si nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar todo, hermanos, lo que Dios quiere de usted y de mí. Entonces, cuando nosotros venimos, hermanos, a la casa del Señor, cuando venimos a orar, venimos nosotros, hermanos, a decirle al Señor que se haga su voluntad. Venimos, hermanos, para alinear la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Pero a veces podemos nosotros venir, hermanos, con una mentalidad equivocada, creyendo de que vamos a alinear la voluntad de Dios a la voluntad de nosotros. Y eso, hermanos, nunca va a ser posible. Hermanos, siempre somos nosotros que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y al fin del día, hermanos, usted y yo no vamos a querer nada, hermanos, en nuestra vida que no sea la voluntad de Dios. A veces, hermanos, nosotros traemos cosas al Señor, ¿verdad? Y le traemos cosas en oración, pero realmente nosotros estamos ya buscando la respuesta y estamos decididos en lo que queremos. Y a veces Dios, hermanos, nos permite que consigamos lo que queremos, ¿verdad? Y Dios en su voluntad permisiva deja que eso llegue, pero las consecuencias llegan después a nuestra vida y nos toca que lidiar con eso, ¿verdad? No era lo que Dios quería, pero nosotros lo hicimos, y como lo hicimos, Dios lo permite, pero después nos cae duro, ¿verdad? Así que tenemos, hermanos, nosotros de que buscar cada vez la voluntad del Señor. Y si nosotros prestamos atención en el Padre Nuestro, antes de que usted y yo empecemos a pedirle algo a nuestro Dios, encontramos esta frase de que se haga tu voluntad. Entonces, hermanos, no podemos pasar a ninguna petición que nosotros querramos hacerle al Señor antes que no alineemos la voluntad nuestra con la de Dios y que le digamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, allá en el Getsemaní, ¿verdad? La noche antes de ser crucificado, estuvo orándole al Padre y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú dices.
¿verdad? Mire, aún nuestro Señor Jesucristo, aún Él, hermano, siendo Dios, ¿verdad? En carne, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Pero ¿sabe, hermano, por qué a usted y a mí nos cuesta tanto someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Es porque nosotros, hermano, nos gusta querer controlar el final y el resultado de lo que va a pasar en nuestra vida. Y por eso, hermanos, es que estamos ahí en eso de que nosotros queremos saber qué va a pasar, ¿verdad? A veces llegan pruebas, llegan dificultades, llegan enfermedades a nuestra vida y nosotros queremos saber cómo vamos a salir de eso. Y a veces, hermanos, son cosas de que Dios las permite que lleguen porque Dios quiere trabajar con nosotros. A veces Dios quiere probarnos, Dios quiere ver cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros actuamos, ¿verdad? ¿Qué tanto usted y yo podemos confiar en nuestro Dios? Y es ahí, hermano, donde algunos de nosotros, ¿verdad? Cuando llegan estas situaciones, le decimos, Señor, quítame esto, quítame esta prueba, quítame esta dificultad. Y a veces Dios mismo la ha enviado porque Él la va a usar para moldearnos a nosotros. Entonces, imagínense, hermano, cómo Dios nos va a responder esa oración de que nos quite la prueba, que nos quite la dificultad, si fue Él quien la envió en el primer lugar. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, siempre disponernos a la voluntad de nuestro Dios para que Él haga como Él quiere. A mí, hermanos, me han llegado muchas cosas con el pasar de la vida y cuando he estado a veces metido en la tribulación, pues no le encuentro salida. Y muchas veces uno no entiende lo que está pasando, sino que hasta que ya pasó la tempestad y que ya todo se aclaró, uno logra entender cuál era el propósito, ¿verdad?, de esa tribulación, de esa aflicción. Y ahora, hermanos, yo le doy gracias a Dios por algunas de esas tribulaciones y dificultades que llegaron a mi vida. Y digo yo, era necesario que esas cosas llegaran. Porque si eso no llegaba, pues a veces, hermanos, uno puede pensar, ¿verdad?, que logró alguna cosa u otra cosa por su fuerza, por su inteligencia, y le puede pasar las de Nabucodonosor. Mira, Nabucodonosor, Dios no tuvo que mandar, ¿verdad?, a comer zacate con los animales por mucho tiempo. Entonces, en vez de que Dios nos tenga que mandar a hacer eso, es mejor que nos moldee, ¿verdad?, antes de que llegue la prueba y nos prepare, ¿verdad?, para lo que viene más adelante. Entonces, hermano, yo le digo a Dios, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender qué es lo que tú me quieres enseñar, porque entre más luego yo entienda, yo sé que más luego me vas a sacar de esto, ¿verdad? En vez de ponerme a veces a estar reclamando, a estar, ¿verdad?, quejándose uno con el Señor. Así que Dios, hermanos, quiere de que nosotros voluntariamente cedamos, nos rindamos y entreguemos nuestra voluntad en las manos del Señor, que podamos decir siempre que se haga tu voluntad. Dios, hermano, cuando hizo al ser humano, Dios podía haberlo hecho, ¿verdad?, como un robot, que el ser humano le dijera a Dios, te amo, te quiero, voy a hacer lo que tú dices. Pero, hermano, Dios decidió darle al hombre la libertad que pudiera elegir, que el hombre pueda decidir si se somete a la voluntad de Dios, si le cree a Dios o decide rechazar al Señor. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros esta libertad, entra la posibilidad que usted y yo le podamos decir no al Señor, que podamos decir, yo no quiero hacer tu voluntad. Y así es como la mayoría de la gente, hermanos, o más bien dicho, el ser humano que vive sin Dios, le gusta vivir de esta manera, porque no quiere que nadie le diga lo que él tiene que hacer. El ser humano quiere ser su propio Dios y quiere hacer, ¿verdad?, lo que a él le parece bien. Pero cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad?, como decía el canto, en totalidad a ti, rindo toda mi alma y todo mi ser, hermanos, que aquí la cosa cambia, ¿verdad? Aquí es Dios el que manda, es Dios el que gobierna nuestra vida, es Dios el que nos dice lo que tenemos que hacer y lo que nosotros no tenemos que hacer. Dios, hermanos, en su soberanía pudiera imponernos su voluntad, pero Dios no lo hace, hermanos, porque Dios es un Dios de relaciones. Dios quiere que usted y yo le amemos, hermano, voluntariamente, libremente, hermano. El amor no es algo que se impone, ¿verdad? El amor es algo que se ofrece gratuitamente y sin condición. Y eso, hermanos, es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, pero nosotros, hermanos, como seres humanos, ¿verdad?, somos un poquito diferentes. A veces nosotros queremos las cosas un poco a la fuerza, pero Dios, hermanos, no es así. Dios es un Dios caballeroso,
Y Dios está esperando de que usted y yo le respondamos voluntariamente. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, hermanos, del Edén, nuestro Dios los dejó a ellos con esa libertad. Dios les dio las instrucciones a ellos, ¿verdad?, de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer. Y el hombre, hermanos, en su voluntad tomó la decisión de desobedecerle al Señor. Y hermanos, desde que el hombre le desobedeció al Señor, Adán, hermanos, empezó desde ese momento a huir del Señor. Dice la palabra de que cuando Dios llegó al huerto del Edén y buscó a Adán y le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y él le responde de que había tenido miedo y que se había escondido por lo que había hecho, porque sabía que le había desobedecido al Señor. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, hacemos lo mismo, ¿verdad? El ser humano todo el tiempo vive huyéndole al Señor. Y yo sé que eso lo pueden testificar muchos de ustedes que están acá, ¿verdad? Que se les hablaba del Evangelio, se les hablaba de Cristo y para todo había excusa, ¿verdad? Para no acercarse al Señor, para no venir a la iglesia, para no aceptar el señorío de Cristo en su vida. Porque, hermanos, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, de ahí para acá vive siempre huyendo y escondiéndose del Señor. Pero gracias, hermanos, a Dios y a su misericordia, que usted y yo hemos sido alcanzados y estamos aquí, ¿verdad?, todavía luchando con esta carne. Porque, hermanos, esta carne no se quiere rendir. La carne, hermanos, nunca se convierte. La carne siempre va a seguir pidiendo lo que a ella le gusta. Lo que Dios ha hecho es que nos ha dado su Espíritu Santo para que usted y yo, hermanos, le demos muerte día a día a esta carne. Porque ella, hermanos, no va a parar. Olvídese, hermanos, jamás. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de darle muerte mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la lectura de la palabra del Señor. Así que, hermanos, hay tres voluntades. Tenemos la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás, del diablo, y también está la voluntad de nosotros. Dios quiere que hagamos su voluntad. Satanás quiere que también hagamos su voluntad y nosotros queremos hacer la nuestra. ¿Verdad? Miren cómo se pone la situación. Cada uno, hermano, quiere que su voluntad se logre. A nosotros, hermanos, se nos hace más fácil hacer la nuestra y hacer la voluntad del diablo también, porque la carne colabora para eso, ¿verdad? Donde, hermanos, se complica la situación es a la hora, hermanos, de querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahí es donde la carne, ¿verdad?, se revela y nosotros pues no queremos hacer lo que a Dios le agrada. Y por eso, hermanos, es que usted y yo estamos, ¿verdad?, en la iglesia cada día buscando de la presencia del Señor, ¿verdad? Necesitamos cada día, hermano, así como nuestro teléfono celular necesita que lo pongamos a cargar, ¿verdad?, todas las noches, ¿verdad?, para poder usar el siguiente día. Nosotros espiritualmente también necesitamos esa carga, ese poder del Espíritu de Dios en nuestra vida para que podamos, hermanos, echar hacia adelante cada día. Porque si no, vamos a andar descargados, ¿verdad? Cuando el teléfono está descargado, pues no sirve, hermano, para llamar. Entonces, cuando nosotros también, hermanos, no tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, empezamos a flaquear y empezamos a ceder, ¿verdad?, a algunas cosas que a Dios no le agrada, que no son su voluntad, porque la naturaleza caída de nosotros busca siempre para lo malo. Miren lo que nos dice Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2. Qué bonito lo que nos enseña el apóstol Pablo acá. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, hermano, eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante la transformación de nuestra mente, ¿verdad? Tiene que ser transformada nuestra mente. Porque, hermanos, si nuestra mente continúa de la misma manera
que la teníamos como cuando estábamos sin Cristo, hermanos, pensando en toda clase de maldad, toda clase de picardía y sinvergüenzada, hermanos, pues no vamos a avanzar mucho en el camino del Señor. Tenemos que despojarnos de todo eso. ¿Y cómo, hermanos, es que nuestra mente va a ser renovada? Dependiendo de que usted y yo la alimentamos, ¿verdad? Si nosotros alimentamos nuestra mente con la palabra del Señor, con la lectura, ¿verdad? Escuchando alabanzas, hermanos, agarrando todo aquello que es palabra del Señor, todo aquello que nos edifica, nuestra mente va a empezar a cambiar. Entonces, cuando nuestra mente, hermanos, empieza a procesar todo eso y lo hace suyo, eso pasa al corazón. Y ya cuando está en el corazón, hermanos, se vuelve una fortaleza, ¿verdad? Es ahí donde usted y yo podemos sacar de lo que hay en el corazón. Y como dice la Biblia, que de lo que hay en el corazón, eso habla la boca, ¿verdad? Por eso es de que nosotros como cristianos, la gente rápido nos puede identificar en los trabajos o donde sea, porque ven, hermanos, el vocabulario que nosotros utilizamos, cómo nos expresamos, ¿verdad? Y una persona también, cuando no es cristiana, pues se nota rapidito, ¿verdad? Por su lenguaje que tiene. Y nosotros, ¿verdad? A veces que decimos ser cristianos y todavía no hemos dejado esas cositas, a veces la gente dice, bueno, y que no es cristiano. Ajá, ¿por qué? Porque, hermanos, quizás nuestra mente no ha sido transformada totalmente y necesitamos cada día llenarnos, ¿verdad? Del Señor, necesitamos llenarnos de su palabra para que, hermanos, nuestra mente y nuestro corazón puedan ser transformados a la imagen de Cristo, porque ese es el propósito de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo seamos transformados y conformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa, hermanos, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Voy a leer, hermanos, este mismo pasaje, pero en una versión distinta, en la versión lenguaje actual, y dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo, y no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Miren, hermanos. Así que la guerra, hermanos, espiritual se pelea en nuestra mente, porque aquí en nuestra mente es donde Satanás nos habla con las malas ideas. Es aquí a la mente donde Dios nos habla también, hermanos, con sus propósitos y su voluntad. Y también aquí a la mente llegan nuestros propios malos pensamientos. Por eso, hermanos, es de que la palabra de Dios nos dice de que nosotros tenemos que probar los espíritus. Cuando algo llega a su mente, tenemos que saber, hermanos, tratar de identificar de dónde viene, ¿verdad? Si es algo que glorifica a Dios, pues viene del Señor, ¿verdad? Si es algo malo, ¿verdad? Pues puede ser que viene de nuestra carne o puede venir del diablo también. Así que cualquiera de ellos, hermano, puede llegar a nuestra mente. Y dependiendo a qué nosotros le damos cabida en nuestra mente, la mente de nosotros, hermano, es como la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Que a la puerta de nuestra casa, hermano, llega cualquiera a tocar, ¿verdad? Entonces, y nosotros decidimos si lo vamos a dejar entrar o no. Entonces, todos esos pensamientos nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a dejarlos que entren a nuestro corazón o les vamos a decir, no, aquí no puedes entrar. Y eso, hermanos, es responsabilidad suya y responsabilidad mía. Así que, hermanos, este mundo tiene un patrón de operar, un sistema de cómo, ¿verdad?, todo funciona. Y todos nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo traemos este patrón, ¿verdad? Y por eso cuando venimos a Cristo, todo esto tiene que empezar a cambiar. Así como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que ya pasaron y ahora toditas son hechas nuevas, hermanos. Ahora nosotros somos personas totalmente diferentes porque ahora tenemos una nueva programación en nosotros. Y esto, hermanos, se encarga la palabra del Señor de ir haciendo esta obra en cada uno de nosotros. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Miren.
O que dependiendo cómo nosotros pensamos, así es como nosotros somos. Segunda Corintios en el capítulo 10, versículo 3 al versículo 5, nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad?, es poderosa, dice, ¿verdad?, para derribar, ¿qué cosas, hermanos? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y trayéndolo a la obediencia de Cristo. Esa es la lucha, hermano, que cada uno de nosotros tenemos cada día, ¿verdad? Que todos esos pensamientos tenemos que traerlos, hermano, y sujetarlos a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona, eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Estamos llegando, ¿verdad?, a la casa de ellos, ¿verdad?, a predicarles el evangelio, y vamos a encontrar a personas que están atrincheradas en sus razonamientos y en sus pensamientos, y por eso es que no quieren oír cuando se les habla del evangelio, ¿verdad? Porque ellos están, ¿verdad?, así en barricada, ¿verdad? Me recuerda en mi país cuando en el tiempo de la guerra, ¿verdad?, como los militares hacían las trincheras ahí de sacos de arena y todo eso, y solo dejaban una ventanita nomás para estar viendo y para disparar. Entonces, así, ¿verdad?, está el ser humano, y por eso es de que generalmente cuando nosotros le hablamos del evangelio a alguien, la gente casi siempre está, hermanos, a la defensiva, ¿verdad? Porque, hermanos, ellos creen que están bien así como están. Las personas, hermanos, creen de que ellos son libres porque pueden hacer lo que a ellos les da la gana. Pero realmente, hermanos, el ser humano sin Cristo no es libre. La Biblia dice que es esclavo del pecado. El borracho piensa de que él es libre porque se puede ir a beber, ¿verdad?, todas las botellas que quiera, ¿verdad? Pero realmente, hermano, no es libre. Es esclavo del vicio. El borracho, hermano, no es feliz siendo borracho en la calle. Ellos no quieren vivir así. Pero lastimosamente el vicio los tiene, hermanos, presos, ¿verdad?, en ese lugar. Entonces, pero cuando la palabra de Dios viene y esa palabra de Dios hace efecto en el corazón de la persona, hermanos, esas ataduras son quebradas. Y yo sé que hay muchas personas acá que pueden dar testimonio de cómo Dios los sacó, hermanos, de esos lugares, ¿verdad?, donde ellos se encontraban. Así que Dios, hermanos, quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero esto solamente se puede lograr a través de la renovación de nuestra mente y a través de que usted y yo, hermanos, podamos darle nuestra voluntad al Señor, ¿verdad? De que nosotros digamos: voy a rendir mi voluntad a los pies del Señor y voy a hacer la voluntad que Dios quiere que se haga en mi vida. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, para muchos de nosotros a veces se siente de que es duro, pero la palabra del Señor dice de que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la irá perfeccionando hasta el día final, porque Dios, el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su soberana voluntad. Solo que Dios, hermano, no nos impone su voluntad a la fuerza, sino que Dios simplemente nos habla. Dios solamente toca a la puerta y llama, y nosotros decidimos, ¿verdad?, si le vamos a dar lugar a nuestro Dios o nosotros vamos a querer seguir, ¿verdad?, haciendo lo que a nosotros nos da la gana, podemos decirlo así. Así que recordemos, hermanos, que la oración, hermanos, antes que nosotros pidamos cualquier cosa, en la oración el Señor nos insta a que nosotros tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad del Señor, y no pensemos que nosotros vamos a poder, ¿verdad?, cambiar esa situación y que vamos a alinear la voluntad de Dios a la voluntad de nosotros. Porque como decía al inicio, al final de la oración termina diciendo el Señor Jesucristo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, y dice amén, ¿verdad? Entonces, ¿sabe, hermano, que la palabra amén quiere decir así sea, ¿verdad? Estamos diciendo que estamos de acuerdo con el Señor cuando nosotros decimos amén. Así que yo sé, hermanos, que en esta tarde
hemos venido en esta noche a la casa del Señor para rendir nuestra voluntad delante de los pies del Señor. Y aunque a veces usted y yo no podamos entender la voluntad del Señor, no se preocupe, no necesitamos entenderla. Dios, hermanos, tiene el control, y Dios, hermanos, sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad antes de que usted y yo se lo hayamos pedido. Dice la palabra del Señor que no está la palabra en nuestra boca cuando nuestro Dios, hermano, ya la sabe. Dios ya sabe que usted necesita. Y dice la palabra del Señor que cuando usted y yo no sabemos pedir, el Espíritu de Dios nos asiste. El Espíritu de Dios, hermano, nos ayuda a que pidamos como conviene. Porque a veces, hermano, no sabemos pedir bien. Pero, hermanos, sabemos que si nosotros nos rendimos a Él y nos disponemos a Él, Dios, hermano, va a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad?, que nos ha permitido hasta este momento. Y así que les invito, ¿verdad?, a que vengamos en palabras de oración, traigamos nuestras peticiones delante de Dios. Su palabra dice, hermanos, de que sean traídas nuestras peticiones delante del Señor, y Él, hermanos, responderá a cada uno de nosotros.